Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears. Bienvenidos, soy Adrián García, técnico de comunicación y divulgación en el IFISC, el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos. Y yo soy Ana Núñez, técnica de comunicación de la representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las Illes Balears. Y hoy os traemos el 7º episodio de nuestro podcast, Voces CSIC Balears, un espacio en el que queremos presentarte las voces de nuestros investigadores e investigadoras y en el que tú también tendrás mucho que decir. Saludamos a nuestra científica de hoy, Lucía Ramírez. Lucía es licenciada en Física por la Universidad Nacional de San Luis y doctora, también en Física, por la misma universidad. Actualmente, Lucía trabaja como investigadora postdoctoral, María de Maeztu, en el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos, en la línea de procesado de información en sistemas sociotécnicos y biológicos. Bienvenida, Lucía, un placer tenerte aquí. Hola, Adrián, hola, Ana, muchas gracias, un placer estar acá. Uno de los términos que más se repite en los títulos de tus trabajos de investigación es percolación. Para ir entrando en materia, ¿podrías explicarnos qué es la percolación y dónde podemos encontrarla, observarla en nuestro día a día? Si es que se puede, claro. Ok. Bueno, desde el punto de vista de la mecánica estadística, la percolación es una transición de fase de carácter geométrico que está señalada por la emergencia de un gran clúster conectado. Es un modelo que nos ayuda a entender el comportamiento de sistemas en los que la conectividad y sus características geométricas son de importancia. Y nos señala cuándo este sistema va a estar macroscópicamente abierto a que ocurra un determinado fenómeno. A mí, algo de la percolación que me parece muy bonito es que desde sus comienzos ha sido aplicada a una variedad de fenómenos en áreas muy distintas, como la ingeniería, la física, la química. De hecho, siempre que me preguntan qué es la percolación y me dejan extenderme un poquito, Adelante. Me gusta contar un poco cómo surge, porque los primeros trabajos que uno puede asociar a percolación, allá por principios de la década del 40, son atribuidos a dos químicos, Florey y Stockmayer. Florey es un científico muy conocido, fue premio Nobel de Química. Y ellos estaban estudiando la polimerización de partículas y en particular les interesaba una transición sol-gel. Y ellos lo que observaron fue que la formación de un gel dependía de la cantidad de moléculas en su sistema y de la forma de estas moléculas. No así de parámetros como la temperatura o el potencial químico, que esto para un químico es muy llamativo, no era algo esperado. Cerca de 10 años después, otros científicos, Broadbent y Hammersley, ingeniero y matemático, utilizaron las bases de ese trabajo en polimerización para estudiar el flujo de un fluido a través de un material poroso, que a primera instancia pueden verse como dos problemas distintos. En este trabajo de Broadbent y Hammersley es cuando bautizan al problema como percolación y, bueno, ellos diferencian este problema que estaban estudiando de flujo de un proceso difusivo en el sentido de que son las características aleatorias del medio las que permiten que haya un flujo del fluido, no tanto, las características difusivas. Y un tiempo después, Fisher y Esam, que también son muy conocidos dentro del área de la física, obtuvieron que el modelo de Florey de polimerización era equivalente a observar la emergencia de un gran clúster conectado en una red de Bethe. Entonces, un aspecto que a mí siempre me pareció muy llamativo y muy bonito de percolación es cómo podemos observarla en sistemas que
son muy distintos entre sí. Y siempre con la idea en mente de observar, bueno, cuándo surge una conexión, cuándo se abre paso un fenómeno a través de mi sistema. Si tenemos que pensar algo de la vida cotidiana, yo me volcaría un poco al problema de Broadbent y Hammersley, en el que estudiaban un flujo, pensando en el café que tomamos a las mañanas, porque bueno, quienes tenemos una cafetera italiana sabemos que cuando ponemos el polvo de café no tenemos que hacer demasiada presión para que quede un tapón demasiado condensado. ¿Y por qué es esto? Porque cuando está funcionando la cafetera, el vapor de agua lo que hace es percolar, abrirse paso entre los orificios o los poros del café, impregnarlo y bueno, darnos el café que nos despierta a la mañana. Entonces, si nosotros condensáramos demasiado ese polvo, obtendríamos un sistema, un medio que no presenta un camino percolativo para poder tener la bebida. Por lo que nos cuenta, aunque tenga sus aplicaciones, es un concepto poco abstracto y bastante alejado de alguien que viene a la cabeza cuando piensa en física. ¿Cómo acabaste trabajando en este campo? Bueno, sin dudas la mecánica estadística no es una de las áreas más populares dentro de la física, o al menos un área que se conozca desde fuera de la física. Yo creo que si uno le pregunta a cualquier persona en la calle qué hace un físico, lo último que diría sería estudiar funciones de partición. Sin embargo, pasa mucho que cuando estudiamos física nos sentimos muy atraídos por este área que aborda los problemas con una aparente simpleza, sin embargo es muy poderosa para dar respuestas a numerosos sistemas, muchas veces incluso fuera del ámbito de la física, si se quiere. Y ese es un aspecto que a mí siempre me ha atraído mucho de la mecánica estadística, y es que es muy fácil trabajar interdisciplinariamente. Por otro lado, y no puedo dejar de decirlo, en mi caso fue un poco natural también, porque vengo de una familia, mis papás, primos, que son científicos, mi papá es físico, y bueno, siempre estuve muy en contacto con este tipo de situaciones. O sea, siempre recuerdo que la primera vez que vi un diagrama de fase debo haber tenido 4 o 5 años cuando estaba coloreando los papeles de mi papá. En tus investigaciones también aparecen multitud de términos como exponentes críticos, umbral, concentración crítica. Todos estos conceptos están muy ligados a sistemas que sufren cambios bruscos en su comportamiento y son muy típicos de la física estadística que comentabas. ¿Cómo se ligan estos conceptos o cómo se liga todo esto, ¿no?, de los cambios bruscos con la percolación y los sistemas que la presentan? Bueno, como conté un poquito al principio, la percolación es una transición de fase que está señalada por la emergencia de una gran componente conectada y está relacionada también a la geometría y la conectividad del sistema. Para ligarlo un poco con exponentes críticos y explicar mejor lo que es el umbral, creo que la forma más sencilla sería que pensáramos en una red cuadrada, en un tablero de ajedrez, en las que vamos a ir ocupando cada sitio del tablero con una fichita con una determinada probabilidad de ocupación, ¿sí? Si tengo sitios que están ocupados y son vecinos, ese conjunto se conoce como clúster. Y es el comportamiento de estos clústeres con la probabilidad de ocupación lo que a nosotros nos interesa para encontrar la percolación. Resulta intuitivo pensar que mientras mayor sea la ocupación, más grande va a ser el tamaño de estos clústeres o islas que yo encuentro. Sin embargo, el crecimiento no es lineal, sino que hay un valor crítico
de la ocupación, un valor bien definido que recibe el nombre de umbral de percolación, a partir del cual voy a observar en mi red o en mi tablero de ajedrez varios clústeres desconectados a una gran componente conectada, que en el caso de redes finitas es tal que yo puedo encontrar, si parto de un lado del tablero, un caminito de sitios ocupados que me hace llegar hacia el lado opuesto. Entonces, la transición de fase de percolación está caracterizada por este umbral de percolación, tal que a probabilidades de ocupación menores voy a tener varios clústeres desconectados y a ocupaciones mayores aparece un gran clúster conectado en el sistema. Hay varias cantidades que son de interés dentro del estudio de este clúster, como el tamaño medio del clúster, el parámetro de orden o la longitud de correlación, que es la distancia media entre dos sitios ocupados que pertenecen al mismo clúster, que cuando estás en las cercanías del umbral de percolación divergen. Y las divergencias de estas cantidades van con unas potencias que reciben el nombre de exponentes críticos. ¿Qué tiene de interesante estos exponentes y por qué los estudiamos y por qué nos llaman tanto la atención? En distintos tipos de redes, por ejemplo, una triangular o una cuadrada, el umbral de percolación no va a ser el mismo. Sin embargo, podemos encontrar que estas potencias de las divergencias sí son iguales para determinadas familias de problemas. Entonces, en percolación encontramos numerosos sistemas, numerosos problemas que estudiamos que tienen las mismas potencias y nos indican la universalidad del problema. Entonces, sistemas que tienen distinto umbral de percolación pertenecen a una familia y eso nos dice mucho de su comportamiento. Siguiendo un poco con los conceptos técnicos, percolación inversa, que además relacionadas con impurezas en la superficie de un material, ¿en qué consiste y cómo puede ayudar a caracterizar mejor ciertos materiales? Bueno, percolación inversa, uno lo puede pensar como, yo recién estuve hablando de depositar fichitas en un tablero y ahora lo que vemos es el proceso contrario, es decir, parto de un sistema que está conectado y empiezo a remover componentes. Por ejemplo, tengo una malla metálica en la que hay una diferencia de potencial entre los dos lados opuestos y por ende hay una corriente. Entonces puedo intentar ver si empiezo a cortar enlaces, a qué concentración de enlaces cortados el sistema va a dejar de conducir. Entonces, desde la percolación inversa lo que queremos ver es cómo destruimos el sistema, cuándo se va a destruir, y esto es de interés para entender la robustez que tiene ese sistema frente a ataques o otro tipo de procesos. El grupo donde yo hice el doctorado tiene un fuerte background de mecánica estadística y estudio de superficies. Entonces, nosotros teníamos un poco la idea en mente de estudiar procesos como corrosión o procesos de aniquilación en que tenés una fase absorbida en una superficie sólida y de repente un grupo de moléculas reacciona entre ellas y se desorbe dejando huecos. Entonces, por ahí más que para caracterizar el estudio de materiales, es para caracterizar la fase que tenemos absorbida o la resistencia de un sistema frente a la remoción de sus componentes. Nosotros también hemos tenido siempre un interés en ver cómo evoluciona el sistema cuando las especies que estoy removiendo son más de un sitio a la vez. Entonces, cómo la forma
impacta distinto en las características, porque por ahí uno en un sistema remueve una determinada cantidad de elementos y depende de la forma que tenga estos grupos de elementos, va a ser cómo la red lo resiste. Por ejemplo, no es lo mismo si yo ataco un sistema removiendo varillas, o sea, sitios que están conectados linealmente, que si yo a la misma cantidad de sitios los remuevo compactos en una baldosa. ¿Esto puede ser que tenga relación con a la hora de proteger bosques para frenar propagación de incendios? Sí, uno de los problemas que siempre se estudia en percolación es la de propagación de incendios. Y muchas veces en el diseño de parques o se utiliza esto para ver dónde deberían ponerse cortafuegos que hagan que se pare la propagación. Sí. En otro de tus trabajos más recientes hablas del jamming, que igual se podría traducir como atasco o sí. ¿Qué nos puedes contar sobre este estudio y sobre sus resultados? Porque intuimos que no tendrá mucho que ver con los atascos que sufrimos en la carretera. Bueno, en realidad un poco sí. El jamming o la configuración de jamming en percolación hace referencia al atasco de mi red. Recién les comenté muy por arriba que a nosotros nos interesa ver cómo evoluciona el sistema cuando yo remuevo grupos de componentes. En general, cuando uno estudia percolación y deposición de partículas extendidas sobre superficies sólidas, lo hace con distintos mecanismos de deposición. Nosotros hemos estado interesados en mecanismos que son secuenciales y aleatorios, en los que una vez que una partícula se pega en la superficie o remuevo un grupo de partículas, el resto no se puede reacomodar. De esta manera podemos llegar a configuraciones, si yo estoy sacando grupos de partículas, o sea, estoy sacando varias partículas a la vez, podemos llegar a configuraciones en las que, si bien tenemos sitios ocupados o sitios vacíos en la red, no puedo seguir depositando partículas allí porque la forma de los huecos no se corresponden con la forma de las moléculas. Y si yo no permito que haya sobreposición, pues las partículas no tienen dónde ir. Y ahí la red llegó a un atasco o una configuración de jamming. El jamming, en el estudio de percolación con múltiple ocupación de sitios, es una característica fundamental. ¿Hacia dónde se dirige la investigación en tu campo? ¿Cuál es el último objetivo que se busca en la rama de la física estadística? Bueno, esta es una pregunta que probablemente te pueden dar varias respuestas. A grandes rasgos, en la mecánica estadística, o la mecánica estadística brinda herramientas para tratar sistemas que están compuestos por muchas componentes, una gran cantidad de componentes, permitiéndonos predecir y explicar el comportamiento macroscópico de estos sistemas de muchas componentes a partir del comportamiento de las características microscópicas de sus constituyentes. La mecánica estadística se basa en gran parte en las leyes de probabilidad, entonces, no está centrado al estudio del comportamiento de cada uno de los individuos, sino al comportamiento macroscópico que emerge como el promedio del comportamiento de las partículas que componen nuestro sistema. Esta forma de estudiar los problemas hace que la mecánica estadística encuentre aplicación a una cantidad de sistemas muy grande, muy amplia, y que aparecen en muchos campos de la ciencia, no solo la física. Aparecen en la biología, en la química, en ecología, sociología, en muchos campos. Y yo creo que en cada uno de estos campos hay distintos objetivos en los que la mecánica estadística está ayudando a dilucidar, ¿sí? Por ejemplo, lo primero que se me viene a la cabeza son las
las neurociencias, que lo que están intentando entender es cómo se aprende, cómo funciona el cerebro, qué es el pensamiento. Y hoy por hoy la mecánica estadística está cumpliendo un rol muy importante en intentar dar respuesta a estos problemas. Así que, de nuevo, yo creo que no sucede como por ahí en otros campos de la física, en los que hay un fin último como, no sé, unificar los 4 campos, sino que hay muchos objetivos que van en distintas áreas en las que está aplicado. Hace poco escuché en una charla que decían que la mecánica estadística es quizás la más ecléctica de las ramas de la física, porque es donde entra todo, la sociología, neurociencia, así que eso, o sea, yo creo que hay distintos objetivos que responden a distintos problemas y la mecánica estadística nos está ayudando a entender desde cómo se forman las galaxias hasta cómo se forma el pensamiento, y eso también es lo que la hace tan atractiva. Y bueno, con esto cierro, es algo que uno ve a menudo cuando va a las conferencias o a los congresos, que hay muchísimas distintos módulos en biofísica, econofísica, y bueno, estamos todos ahí reunidos. En otras entrevistas a investigadores e investigadoras de los otros centros del CSIC, hemos preguntado si suelen ser científicos de bata o de bota. Es decir, si son más de trabajo de laboratorio o de salir al campo. En tu caso parece obvio que ninguno de los dos, porque suena al menos a un trabajo puramente teórico y bueno, con alguna simulación, claro. Esto igual está un poco alejado de la imagen de científico con bata del imaginario popular. Pero, ¿qué ventajas y desventajas tiene esta forma de trabajar? Bueno, como desventaja yo creo que la principal es que nos termina doliendo muchísimo la espalda. Eso es mucho tiempo de estar sentado o sentada en la computadora o con lápiz y papel. Y creo que esa es la única desventaja que se me viene a la cabeza, porque bueno, es un área o una forma de trabajar que a mí me atrae mucho. Como ventaja yo creo que la principal es que una puede estar muy ligera, o sea, uno simplemente necesita de la computadora, de lápiz y papel, y bueno, y a veces un clúster de computadoras, porque la computadora de una no basta para hacer los cálculos. Pero bueno, creo que la principal ventaja, y que eso se ha evidenciado mucho el año pasado con la pandemia, es que una puede trabajar en cualquier lugar, en su casa, en la oficina, en un bar o donde sea, y eso nos da mucha independencia. Y también me parece interesante esto que marcas de la idea del imaginario de un científico, porque sí que me parece que fuera de la comunidad científica hay como una idea muy dominante de que el científico es este hombre ya bastante mayor, despeinado, y que se la pasa encerrado en un laboratorio, cuando hoy por hoy, cuando uno camina a los pasillos de los distintos institutos, ve que la gente que hace y que hacemos ciencia somos muy diversos y con muchas características distintas. Hace poco que estás en el IFIS como investigador postdoctoral. Antes de eso, has estado trabajando en la Universidad Nacional de San Luis, en Argentina. Esto de cambiar de país es algo que vemos en todos los investigadores e investigadoras que entrevistamos. En tu caso, ¿cómo está siendo el cambio de aire? Especialmente la situación tan delicada a nivel mundial que llevamos arrasando desde hace más de un año. Bueno, hay que admitir que el aire de mar a todos nos hace bien. Así que realmente ha sido un buen cambio de la sierra, que es de donde yo soy, hasta acá. Yo terminé el doctorado el año pasado a fines de febrero y tenía planificado llegar acá a principios de abril, y sin embargo llegué en enero. La pandemia, bueno, obviamente ha introducido ahí un factor de incertidumbre en lo que hacemos todos. Sin embargo, la verdad que
yo estoy muy contenta con mi experiencia en estos meses, tanto en el IFIS como en Mallorca. En general, España es un país que a mí me atraía mucho y tenía muchas ganas de trabajar acá. Y estoy muy contenta y me parece muy interesante la dinámica de trabajo del instituto. Realmente creo que ha sido un cambio para bien y en el que me siento muy cómoda. Pues muchas gracias, Lucía. Un placer tenerte por aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes y por darnos voz. Si hay algo que nos ha quedado claro hoy es que la ciencia es mucho más que batas de laboratorio o botas en el campo. Hay muchísimas cosas por descubrir en investigación teórica. La percolación, aunque no sea un concepto conocido por el gran público, también merece la inversión de grandes científicos y científicas que, armados con papel, lápiz y un ordenador para realizar simulaciones, sean capaces de desentrañar sus mecanismos internos. Os recordamos que la ciencia que se hace desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las Illes Balears no para nunca. Nos seguimos escuchando. Mientras tanto, podréis seguir nuestra novedad en @CSIC-Balears en Twitter, Instagram y Facebook. Nos vamos, mientras la ciencia como la vida seguirá abriéndose camino. Voces CSIC Balears, el podcast que te trae las últimas novedades en ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en les Illes Balears.